Saludamos a la familia Alavés Vázquez, allá en Peñas Negras. En Peñas Negras, señores, este caso sucedió en el año 2013. Presente lo tengo yo, el mero día 6 de mayo, Chalo Alavés se mató. Esta historia fue muy triste por lo que ahí aconteció. Llevaba un mes de casado cuando al morir decidió. Solo él supo los motivos de esta horrible decisión. Aquel día 13 de abril, gran boda se celebraba en la plaza principal. Chalo ese día se casaba, era la boda del año, ya que te acompañaba. Todo era gran alegría, parecían enamorados. Se organizó una gran fiesta como nunca había pasado. Solo Dios sabe por qué, muy poco tiempo duraron. Así pasaron los días, todo parecía normal. Se sabía que había problemas porque él empezó a tomar. Andaba desesperado, decía que se iba a matar. A las 7 de la tarde, 6 de mayo era aquel día, lo encontraron tras su casa. Su amenaza se cumplía, con una soga en el cuello se había quitado la vida. Allá también saludamos a los hermanos Alberto, Rubén y Javier Alavés. Se encuentran en los Estados Unidos. Échenle ganas, compas. Chalo tenía un sobrenombre, lo apodaban el Tamal. Así era más conocido allá en su tierra natal, pues era un gran deportista, nadie lo puede negar. Hasta ahorita no se sabe el por qué esta decisión. Su familia pide a Dios que alcance su salvación y que si hay algún culpable, que Dios le dé su perdón. Los familiares y amigos que fueron a acompañar le hicieron un homenaje en la plaza principal, por un minuto de aplausos para el amigo Tamal. Ya me despido, señores, con sentimiento al cantar. Este caso fue muy triste, nunca se podrá olvidar. Murió Gonzalo Alavés, recordamos al Tamal. Murió Gonzalo Alavés, recordamos al Tamal.
especialmente para toda la familia Habana, allá en Santa Cruz de Penixtlahuaca. Santa Cruz de Penixtlahuaca, del distrito de Tequila, ha ocurrido una desgracia, de esas que nunca se olvidan. Mataron a un hombre bueno, su destino así sería. Gerardo Habana su nombre, de quien les voy a cantar. Amigo de los amigos, nunca se sabía rajar. Era un hombre muy querido, allá en su tierra natal. El día 9 de octubre, el 2004 pasaba, sus hijos y sus sobrinos también ahí lo acompañaban a traer su camioneta que en Río Leche se dañaba. Era una tarde lluviosa, de Río Leche regresaban, venían en la camioneta, tranquilos como si nada. Llegando al rancho El Venado, estaba ya la emboscada. Allá también saludamos al amigo Chucho Habana y especialmente al Tigre. Ninguno podía creer lo que ahí estaba pasando, pues de entre el monte salieron varios hombres bien armados y sin tener compasión disparaban a matarlos. Lato quedó muy herido en el lugar de los hechos, lo llevó él su sobrino a la clínica del pueblo. Ya era demasiado tarde, salvarlo ya no pudieron. Sus sobrinos y sus hijos muy mal heridos quedaron, alcanzaron a escapar, unos otros se ayudaron, así llegaron al pueblo, gracias a Dios se salvaron. Dicen que fue confusión, rumores así salieron, que el que querían era otro, pero que lo confundieron. Pero digan lo que digan, Gerardo Habana está muerto. Mucha gente fue a su entierro a darle el último adiós, pues tenía grandes amigos en gran parte de la región. Gerardo Habana se ha ido, queda en nuestro corazón. Ya me voy a despedir con dolor y sentimiento. Este corrido es compuesto a un amigo de respeto, Gerardo Habana su nombre, que Dios lo tenga en el cielo. Gerardo Habana su nombre, que Dios lo tenga en el cielo. Saludamos a la familia Mendoza Sánchez, allá en San Miguel, Penixtlahuaca.
Panixtlahuaca, un hombre bueno murió, fue acribillado a balazos cuando a su rancho llegó. Fue acribillado a balazos cuando a su rancho llegó. El mero día 3 de octubre, el 2013 corría, murió Melitón Mendoza. ¿Cómo olvidar ese día? Lo acompañaba su esposa, su hermana también venía. Lo acompañaba su esposa, su hermana también venía. De su casa ellos salieron a las 6 de la mañana. Venían en su camioneta, ya estaba ahí la emboscada. Hombres armados salieron y 8 balazos le daban. Hombres armados salieron y 8 balazos le daban. Él quedó muy mal herido, casi agonizando. Llamaron a una ambulancia para Cuquila llevarlo. Los doctores lo intentaron, ya no pudieron salvarlo. Los doctores lo intentaron, ya no pudieron salvarlo. Por ahí también mandamos el saludo para Delfino y Giovanni, allá en San Miguel, Panixtlahuaca. No se ha sabido por qué ahí le quitaron la vida. Si era un hombre respetuoso, dedicado a su familia, no tenía ningún problema. Dicen que fue por envidia, no tenía ningún problema. Dicen que fue por envidia. Un día anterior a su muerte, como que lo presentía, a cada uno de sus hijos sus bienes les repartía, dándoles muchos consejos, como que se despedía. Dándole muchos consejos, como que se despedía. Mucha gente fue a su entierro, pues tenía muchos amigos. Hasta el panteón lo llevaron, fueron para despedirlo, a darle el último adiós. Su esposa también sus hijos, a darle el último adiós. Su esposa también sus hijos. Murió Melitón Mendoza, su familia se quedó allá en el barrio La Loma. Muchos amigos dejó. San Miguel, Panixtlahuaca, otro caso sucedió. San Miguel, Panixtlahuaca, otro caso sucedió. Escobedo, Nuevo León, muy cerca de Monterrey, donde ha nacido una hembra de mucha ley. Araceli Arzola su nombre, que aquí van a conocer. Compra y
venta de metales, a eso ella se ha dedicado. Compra los viajes de borra y muy bien le ha funcionado. En Navarrote Zarzola su depósito ha logrado. Su pasión es el trabajo, las armas y buenos carros, el dinero y el poder, eso mucho le ha gustado. Le gusta la buena vida, pues para eso ha trabajado. La güera de los metales, sus amigos la han llamado. Ha tenido lo que quiere y lucha por lo que ha faltado. Muchos quisieran tener lo que ella ha logrado. Es humilde y muy sencilla con la gente que le ayuda. Sus hijos son su tesoro, son el motor de su vida. Su hija azul y la mayor es la que el negocio cuida. Tiene amigos importantes, gente de mucho poder, gente con mucho dinero, dentro y fuera de la ley, policías y militares, con quien se lleva muy bien. Hace tratos y negocios con empresas y gente importante. Su carisma y su valor la hacen muy interesante. No le teme a los peligros, siempre ha salido adelante. La güera de los metales, una hembra inteligente, ha tenido sus amores, le gustan hombres valientes, aunque ahora se encuentra sola, tiene muchos pretendientes. Y saludamos con mucho cariño para mi hermanito Hugo Freddy Gómez Calvo, allá en Estados Unidos. Cuando salí de mi pueblo con rumbo a Estados Unidos, venía dispuesto a triunfar en el país de los gringos, pero nunca imaginé lo que me traería el destino. Para cruzar la frontera tuve muchos contratiempos, pasando hambre y mucho frío, caminando en el desierto. Les juro que hasta
Ixtlahuaca. Ahora me encuentro yo preso en los Estados Unidos. Hasta me pongo a llorar al recordar mis amigos, a mi padre y mis hermanos y mi pueblito querido. Perdóname, madre mía, por haberte yo fallado. Cuando tú estabas con vida, nunca supe hacerte caso. Y ahora que estás en el cielo, ¿cómo te estoy extrañando? Paisanos, les quiero dar un consejo. Si vienen para el otro lado, trabajen, no sean pendejos, para que logren su sueño y regresen con sus viejos. Ya me despido, señores, y esto tenganlo presente. Si quieren venir al norte, piénsenlo mejor 2 veces. Aquí termina el corrido de otro mojado sin suerte. A mí me dicen el indio, que porque vivo en la sierra, porque me pongo guaraches, o porque yo hablo otra lengua. A veces hasta me humillan, otras veces me desprecian. Nacido y criado en un rancho de la sierra oaxaqueña, trabajando y cosechando con mucho orgullo mis tierras, con mi machete y un cuerno, a usarlos cuando se ofrezca. Que soy chaparro y soy feo, pero tengo muchos huevos. El que me busca me encuentra, a mi raza la defiendo. Trabajo de sol a sol, porque me gusta lo bueno. Indios son los de la India, yo soy puro mexicano. Viva Oaxaca, cabrones, vivan todos los estados. Ser de rancho es un orgullo, yo no me agüito, paisanos. Y el saludo va para el gran amigo Adelfo Arellanes, allá en Chicago, Illinois. Y échale agonía. Aquellos que nos critican, de historia nunca aprendieron. Un indio fue gobernante de todo México entero, llamado Benito Juárez, y si los tenía bien puestos. También allá en el gabacho, pa' trabajar somos buenos, en el campo donde sea, donde nos pongan podemos. Somos de raza chingona,
100% oaxaqueños. Indios son los de la India, yo soy puro mexicano. Viva Oaxaca, cabrones, vivan todos los estados. Ser de rancho es un orgullo, yo no me agüito, paisanos. Y este corrido va especialmente para todos nuestros paisanos que se encuentran allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso. Como extraño sus calles de tierra, cuando bebíamos agua del pozo. A las 4 los gallos cantaban, a las 5 ladraban los perros, a las 6 el molino da vueltas y al trabajo van los jornaleros. Allá para todos los amigos que se encuentran en Louisville, Kentucky, Chicago, Illinois, Atlanta, Las Vegas y California. Échenle ganas, paisanos, que aquí en su tierra los espera su gente. Un pedazo de tierra sembrado, 4 vacas y un puerco en engorda, una yunta jalando el arado y mi papá desgranando mazorca. El comal con la leña del cerro y mi abuela torteando a las 7. Los frijoles hirviendo en la olla y mi abuelo apilando el machete. También saludamos al amigo Juvenal y Fidel Ortega, allá en los Estados Unidos. Échenle ganas, compas, no se me agüiten. Un sombrero viejo y maltratado, 3 camisas y 2 pantalones. Los guaraches ya están desgastados, pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso. Como extraño sus calles de tierra y a las señoras con su rebozo. Y allá también saludamos a los amigos Tranquilino, Ponciano y Mario Mendoza, allá en San Miguel, Panixtlahuaca.
Río Bravo, en una hacienda escondida. Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro es de Laura Garza. La maestra de la escuela, la última vez que se vieron, ella lo mandó llamar. Cariño del alma mía, tú no te puedes casar. No decías que me amabas, era cuestión de esperar. Y saludamos al amigo Francisco Sánchez Ramírez, allá en Kentucky. Tú no puedes hacer esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres. Como antes sí me querías. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó. Que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita. De la bolsa de su abrigo sacó una escuadra cortita. Con ella le dio 6 tiros. Luego se mató Laurita. Y vaya el saludo allá para los amigos Rolando y Maximiliano Carmona en la Unión Americana. Échenle ganas, compas. Soy oaxaco hasta más no poder, siento orgullo de ser oaxaqueño. Por mis venas corre sangre fiel, aunque digan que soy un trigueño. Soy humilde pero no me rajo, ni en mi tierra ni en otra nación. Aunque piensen que soy lo más bajo, se equivocan, también soy cabrón. Soy oaxaco, yo nunca lo niego, como Juárez jamás.